Presentamos 24 horas al día. Un enfrentamiento a balazos que se vivió y fue protagonizado por familias y que terminó con un herido. Esto ocurre en la comuna de Macul y ocurre también esta balacera en las cercanías de un CESFAM. Fabián Collado con los detalles. Buenas tardes, Fabián. ¿Qué tal, Monse? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Comuna de Macul, tú lo mencionabas, sector de calle Los Gorriones, a la altura de Ramón Toro Ibáñez. Más de 10 disparos habrían sido percutados en este lugar que habitualmente no hay mucha gente, habitualmente pasa poco flujo, pero sí de peatones, producto de que estamos a pocos metros del CESFAM Félix de Amesti de la comuna de Macul. ¿Cómo se habría generado este episodio de violencia que fue alertado por la Policía de Investigaciones? Se trata de una mujer la cual habría denunciado de manera informal a su expareja de violencia sexual. Al menos eso es lo que se sabe hasta el minuto. Posteriormente habría arribado la familia de esta víctima hasta este domicilio que ustedes están viendo en pantalla, el cual pertenece al presunto agresor y habría percutado al menos 10 disparos, que es parte de la evidencia que se está observando en el lugar. De hecho, hay una persona que terminó lesionada según los antecedentes preliminares y la PDI iba circulando por este sector. Por lo mismo trata de intervenir en medio de todo esto. De todas maneras, no hay más víctimas que lamentar. Por lo mismo es que se mantiene absolutamente cerrada el área, producto de que se está a la espera de los peritajes especializados. ¿A qué policía se encomienda? Si en este caso los equipos especializados de la PDI o de Carabineros. Pero la investigación preliminar se está desarrollando en estos instantes acá en la comuna de Macul. Algunas personas que residen en los alrededores, también algunas personas que estaban en el CESFAM hace instantes sintieron estos disparos. Por lo mismo, ahí rápidamente se trataron de contactar con Carabineros al respecto y luego ahí es cuando ven la denuncia. A ver, amigo, hola, ¿te puedo consultar algo cortito? ¿Algo cortito? Disculpa. Algo cortito, mira, solamente si escuchaste los disparos, me imagino, ¿no? Sí, se escucharon unos disparos. Sí, se escucharon unos disparos. 7, 8 disparos más o menos se escucharon. ¿Y había Sí. un grupo de gente importante o no saliste a ver? No salí a ver porque mi mamá estaba súper asustada adentro con mi hija y con mi hermano. Y es súper raro acá, igual es bien tranquilo. Sí, la verdad es que acá es muy tranquilo, pues, por lo general es un barrio de adultos mayores, gente, familia en sus casas. Después de eso, ¿se escuchó algún movimiento, vehículo acelerando, algo así o no? Nada. Solamente arrancaron un par de muchachos que parece que se escondieron por acá entre medio y se escucharon los balazos. Se escondieron unas personas por acá. Mi hermano estaba aquí afuera, así que arrancó, se metió para adentro de la casa y ahí nos quedamos adentro un rato esperando a que se pasara todo. Y acá estamos al lado del CESFAM, ¿no? Claro, sí, el CESFAM está en el siguiente pasaje. Sí. ¿Qué te parece esto de lo que se sabe preliminarmente, que sería un tema por una agresión sexual, supuestamente, familia que viene a cobrar venganza? Bueno, hasta el momento yo no No tengo nada claro. O sea, he escuchado, pero se ha escuchado distintas opiniones, distintas cosas, así que la verdad es que no puedo decir nada al respecto porque no me puedo... claro. ¿Y lo último, viste una persona herida? No, ningún herido, no se ha sabido de ningún herido ni nada. Ya. No, perfecto. Bueno, nada de nada. Muchas gracias, que esté muy bien. Claro, la palabra de los pocos vecinos que están a esta hora, y eso da cuenta de que la mayoría de las personas está al interior de sus casas, está o descansando, producto de adultos mayores, u otras personas que se encuentran en sus trabajos cuando ocurre todo esto. Para que se hagan una idea, nosotros estamos muy próximos, al menos en la dirección de la avenida Macul, a pocas cuadras, pero más bien uno del sector interior, también muy cerca de la avenida departamental, a pocas cuadras de los límites con la comuna de La Florida. Monse. Fabián, esto, a ver, habría ocurrido en la calle, ¿no? O en algún momento se origina al interior de la vivienda y luego esta pelea y finalmente balacera termina en el pasaje. Lo que tenemos entendido nosotros es que todo habría acontecido al exterior. De hecho, Monse, mira, imagínate que la mayor cantidad de evidencia que mantiene la Policía de Investigaciones en estos instantes está justo en la parte inferior donde se encuentra ese taxi.
y además de eso, esto habría acontecido, se habría desplazado algunos metros, no tan solo ese pasaje interior, en el frontis de la casa netamente tal del presunto agresor, sino que también hacia el exterior, porque por ejemplo acá hay una evidencia balística que se encuentra, obviamente está todo cercado por parte de la Policía de Investigaciones, y eso da cuenta al menos del desplazamiento de este grupo de sujetos que habrían percutado gran cantidad de disparos. Aquí hay una evidencia balística que sí, al parecer se ve a esta distancia de donde estamos nosotros que está percutada, o sea, no tan solo los disparos que se habrían originado en el frontis, si alcanzaron a ingresar o no, esa es una de las interrogantes, pero sí, la gran mayoría de estos disparos, al menos 9 evidencias que se encuentran ahí, son desde el exterior. Posiblemente lo que se va a tener que corroborar, obviamente, durante la investigación es que estos sujetos habrían llegado a buscar al presunto agresor, y es en ese contexto cuando están gritando hacia el interior quién no habría salido. Insistimos, aparentemente ahí comienzan a percutar estos disparos que llaman la atención, al menos 10 disparos acá en la comuna de Macul. ¿Por qué no está Carabineros? Habitualmente Carabineros es el primero que llega, producto de que son más obviamente numéricamente que la Policía de Investigaciones, porque la PDI iba circulando por el lugar y por eso es que se percata de este hecho, y ellos están manteniendo el sector para que no haya ninguna evidencia que pueda ser adulterada, y así poder ya dejar la investigación en lo que decía la Fiscalía Metropolitana Oriente respecto a estos peritajes que están en desarrollo acá en la comuna de Macul. Balacera entonces a solo metros del CEFAM Félix de Amesti en este sector de la región metropolitana. Muy bien, Fabián, gracias por la información y nos vamos de inmediato hasta el Centro de Justicia. Ahora. Así es, porque recordemos que hoy es el segundo día de la audiencia de formalización del exdiputado Joaquín Lavín, y lo vemos entonces llegando hasta el Centro de Justicia. Y recordemos también que la Fiscalía y las partes querellantes piden prisión preventiva para este imputado por presuntos delitos de corrupción. ¿Qué ha pasado durante esta mañana? Miguel Ángel Araya, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Montserrat, un gusto saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Tú lo decías, segunda jornada importante porque ya se ha concretado la solicitud de la prisión preventiva por parte del Ministerio Público en contra de Joaquín Lavín León, imputado por diversos delitos de corrupción, entre ellos fraude al fisco y también falsificación de documento de uso público y también privado por las facturas presuntamente que habría ingresado a la comisión del Congreso que está encargada de realizar los reembolsos por las, podríamos decir, los recursos que son entregados a los parlamentarios y que tienen que ser utilizados de buena manera. Lo que acá el Ministerio Público está imputando es que se habrían utilizado glosas fuera de lo que está permitido por el Congreso, pero que además de eso se presentaron facturas falsas por servicios que nunca habría recibido Joaquín Lavín León y, podríamos decir, su equipo de asesores, el equipo parlamentario con el que trabajan, nunca habrían recibido estos servicios por sumas que superarían los 10 millones de pesos en el caso de la imprenta MMG, pero por otro lado también tenemos lo que ocurrió con esta aplicación, una plataforma Social Task que supuestamente era utilizado por el equipo parlamentario de Joaquín Lavín León para la asignación de tareas, la asignación y el trabajo diario de sus asesores. Sin embargo, lo que ha dado cuenta el Ministerio Público durante esta jornada para sostener la solicitud de prisión preventiva es que esta aplicación nunca fue utilizada, o si bien fue utilizada con este fin que dice el parlamentario se le dio, pero solamente hasta octubre de 2019. Luego de esa fecha, la aplicación, esta plataforma, comenzó a ser utilizada netamente para fines, digamos, electorales, pero también incluso económicos, porque Joaquín Lavín comenzó a hacer, podríamos decir, propaganda de esta plataforma, que fue financiada con fines podríamos decir, del Congreso, con asignaciones que tiene este parlamentario, que incluso contrató a gente, a honorarios que tienen vínculos con esta plataforma, pero que después esto fue netamente utilizado para fines personales propios y también económicos, porque empezó a vendérsela a otros parlamentarios o por lo menos a ofrecerla. Eso es parte de lo que ha detallado durante esta jornada el Ministerio Público. Incluso se puso ante el tribunal,
tribunal un audio del exparlamentario Joaquín Lavín León felicitando a sus asesores por la labor que estaban realizando, que, repito, era en horario laboral, pero que no se alejaba totalmente de lo que se espera de un asesor parlamentario. ¿Qué hacían ellos? Ingresaban nombres, direcciones, teléfonos celulares de personas que a las después les iban a llegar incluso llamadas o mensajes de texto haciendo un llamado a votar por algún candidato a concejal. Vamos a escuchar entonces este audio del momento en el que se expone por parte del Ministerio Público un audio felicitando a sus trabajadores, a sus colaboradores por parte de Joaquín Lavín León. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, primero quisiera felicitarlos a todos porque hoy día pasamos los 400.000 contactos en nuestra base de datos, lo que era nuestra meta inicial, así que les agradezco su trabajo y todo el esfuerzo que han puesto en esto. Créanme que es muy importante lo que estamos haciendo para lo que viene durante este año. Así que muy bien hecho. Y quiero aprovechar de pedirle a Chiqui y Oscar que me cuenten qué es lo que le dijeron a las personas a las cuales llamaron para el piloto, ¿ya? Porque tengo que escribirles mañana. Quiero saber bien cómo los abordaron y qué les dijeron. Si les dijeron que era participar en un piloto, si era un grupo, ¿cierto?, para enviar WhatsApp. ¿Qué les dijeron para tener claro un poco qué esperan? Mira, Ángel, bueno, es bien decidor este audio que se expuso en la audiencia y de alguna manera esto revelaría la forma de operar a través de esta plataforma que habría creado el exdiputado, porque una cosa es crear una plataforma para tener contacto con tus electores y otra cosa es vender un servicio de una plataforma aparentemente creada con dineros de las asignaciones. ¿Cómo se interpreta durante la audiencia esto que recién escuchamos? Bueno, lo que se interpreta y por qué lo presenta la fiscal Constanza Encina finalmente este audio es porque viene a confirmar que las personas que fueron contratadas bajo asignaciones parlamentarias, esto es importante, era el equipo de diputado del diputado Joaquín Lavín. No era un equipo para trabajar en candidaturas, no era un equipo de, podríamos decir, voluntarios que salieran a participar en campaña. Se le estaba pagando un sueldo a estas personas, a honorarios, para labores parlamentarias que lo ayudaran en esto. Pero lo que da cuenta el Ministerio Público es que eran para labores finalmente personales de Joaquín Lavín León, fuera de lo que tiene que ver su rol como parlamentario, claro, sino que más bien trabajar casi en un emprendimiento en el que estaba trabajando, claro, Joaquín Lavín León, para vendérselos a sus colegas, a sus compañeros de partido, muchos de ellos de militantes de la UDI, y por lo tanto eso es lo que se está reprochando por parte del Ministerio Público. El uso de contratos a honorarios de personas que participaron en la transcripción de datos de electores finalmente, de vecinos de diversas comunas de la región metropolitana, y ese es otro punto importante. No es solo las bases de datos que consiguió Joaquín Lavín, no eran solo de personas que votaran en su distrito, que ahí uno podía decir, bueno, quiere tratar de tener contacto con su distrito, con las personas que viven en él. No, sino que además también habían en su correo electrónico múltiples comunas de la región metropolitana, y eso lo infiere el Ministerio Público como que quería expandir este negocio a otras, podríamos decir, otras candidaturas y otros parlamentarios. Tenemos declaraciones entonces bueno, parece que viene saliendo Joaquín Lavín León acompañado de su abogado Cristóbal Bonasich. Joaquín, te queríamos preguntar por el audio que se escuchó hace pocos minutos. Mira, vamos a almorzar ahora. Hay que esperar que el Ministerio Público termine su exposición. Cuando termine su exposición, nos va a tocar a nosotros. Y cuando nosotros pongamos, nos vamos a hacer cargo de cada una de las pruebas, de los videos, de los audios, de los WhatsApp, etc. Entonces, yo les pido que nos respeten por ahora, que no vamos a emitir ningún pronunciamiento previo, porque eso va a ser explicado con detalle. Esperemos que no tenga el tiempo suficiente al tribunal. ¿Ya? ¿Un testigo clave en la causa? ¿Eso lo escuchó la audiencia? Se publicó una nota de prensa hace poco. ¿Sigue encontrándolo injusto? ¿Usted se sigue declarando inocente? Sí, por supuesto. Es que lo pasa, todavía no hemos tenido la posibilidad de
de hablar. Joaquín, pero ese audio está fuera de contexto, ¿no puedes dar un contexto tú? ¿Qué pasa con los chats que mostró hoy día? Bueno, en la salida es el momento en que sale Joaquín Lavín León acompañado de Cristóbal Bonasich, su abogado defensor. Dice que usted estaba en conocimiento de que esta aplicación, que además fue apoyada por usted, servía para fines electorales y no parlamentarios, según la fiscal. ¿Usted miente aquí? Buscando vender esta plataforma, Joaquín. A ver, ¿qué está diciendo ahí? Todo se va a hacer cargo en el minuto de la audiencia. Les pido que nos tengan paciencia, ¿ya? Ya te respondí. Ya, lo último, ¿cómo está Katy? Bueno, no responde muchas de las preguntas. No, bueno, esa ha sido básicamente realmente la estrategia que han utilizado el abogado y el exdiputado, que es no pronunciarse en estas salidas o entradas a la audiencia. Sin embargo, la teoría que maneja el abogado ha dicho que todo esto es un cuento que se ha inventado en base a tergiversación de pruebas y que él en el minuto en que le toque exponer va a comprobar cómo cada una de las supuestas pruebas son parte de una suerte como de narrativa, de cuento que se ha inventado. Esa es parte de lo que Cristóbal Bonasich, abogado de Joaquín Lavín, ha señalado que va a ir. Esa es la línea por la cual va a ir entonces su exposición y por lo tanto la defensa de Joaquín Lavín, Miguel Ángel. Sí, lo que ahora va a tener que lograr la defensa de Joaquín Lavín es tratar de convencer al tribunal, al magistrado Daniel Urrutia, del séptimo juzgado de garantía de Santiago, que no es necesaria su prisión preventiva para los fines del procedimiento, es decir, continuar con la investigación y los demás elementos que se consideran en nuestro Código Procesal Penal. Temprano, sí, ahora pocas palabras entregó Cristóbal Bonasich, pero temprano, cuando llegaba acá hasta el tribunal, poco antes de las 9 de la mañana, sí habló con la prensa, respondió varias de las preguntas y esto fue lo que nos dijo. El Ministerio Público, a partir de hechos concretos, reales, algunos antecedentes, cuenta una historia que le resulta coherente con su imputación. Y esa historia que resulta coherente con la imputación se analiza en forma general. Todos los antecedentes que hay en la carpeta investigativa se desvirtúan. Y ese es el trabajo que tiene la defensa, de entregarle al tribunal el resto de antecedentes que el Ministerio Público omite y que obviamente hacen cambiar totalmente la visión del caso. Y ese es el trabajo que tiene que hacer la defensa. La herramienta que se contrató y se financió con cargo a la Cámara de Diputados sirvió para el trabajo parlamentario. Y hay cientos de información y documentos que dan cuenta de eso. Obviamente ninguno de ellos fueron expuestos al día de hoy. ¿Y no se utilizó comercialmente después, Hugo? Eso no es así. Y eso se va a explicar con detalle cuando le toque intervenir a la defensa. Bueno, declaraciones de Cristóbal Bonasich, entonces abogado defensor de Joaquín Lavín León, que entregaba durante esta mañana al comienzo de la jornada. Cabe señalar que él se presentó una incidencia a la defensa de Joaquín Lavín, la cual apuntaba a dejar fuera de esta causa a la municipalidad de Maipú porque consideraban que había una sobrerepresentación del Estado. Hay que recordar que hay querellas del Consejo de Defensa del Estado y también del Servicio de Impuestos Internos y por eso le solicitaban al tribunal que la municipalidad de Maipú, representada por el abogado José Pedro Silva, quedara fuera también de la causa. Esto fue rechazado por el magistrado Daniel Urrutia. También una resolución importante porque si bien lo hemos comentado, se está debatiendo la resolución sobre las medidas cautelares con las que quedarán estos imputados, pero en la mañana ya se resolvió la primera porque había un acuerdo entre el Ministerio Público y su defensa. Se trata de Juan Silva, la persona, el hombre que está a cargo, era el dueño de esta imprenta MMG, de las cuales múltiples facturas fueron presentadas ante el Congreso y están siendo cuestionadas por el Ministerio Público porque habrían sido servicios que no se prestaron y por los cuales sí se cobró podríamos decir, un valor asignados a estos para que fueran desembolsados y reembolsados, mejor dicho, a la persona de Joaquín Lavín León. Vamos a escuchar declaraciones del abogado Ricardo Freire, abogado defensor de Juan Silva, respecto a cuál sería su participación en esta figura que está imputando el Ministerio Público. Mi representado tiene una participación muy menor en estos hechos y además de eso, insisto, ha cooperado con la investigación y está sin duda en otra situación, tanto de hecho como jurídica, en relación a... ¿Cuál es la participación? Los servicios fueron prestados. Hay un problema con las glosas de la factura. Para efectuar algunos pagos, ¿verdad?, se le requería que las facturas tuviesen las glosas modificadas. La participación de mi representado se restringe fundamentalmente a eso, un tema de glosas en la factura. Para lo que posteriormente se hiciere con la factura, por supuesto, no es algo que pese a mi representado, sino que es algo que hacían los otros imputados y por algo la formulación sigue respecto a ello.
Así es, una pregunta, Miguel Ángel. Bueno, claramente Joaquín Lavín entra al Centro de Justicia solo acompañado de su abogado. No está Katy Barriga, no estuvo ayer, no estuvo hoy día. ¿Se vio a algún otro familiar de Joaquín Lavín en la audiencia, pensando, por ejemplo, en alguna hermana? La madre o el padre. No, la verdad es que no, Monse, no se le ha visto ninguna persona, ningún familiar, ningún amigo, ningún colaborador que podría haber trabajado en el pasado con Joaquín Lavín León. Lo cierto es que ha estado solo. De hecho, lo más llamativo, ustedes quizás lo vieron en las imágenes del día de ayer, se le vio salir solo y esperando un Uber sentado acá en las escaleras del Centro de Justicia. O sea, a ese nivel estamos hablando. Por lo tanto, llama la atención, sí, llama la atención porque en las veces anteriores siempre vimos a Joaquín Lavín León acompañando a Katy Barriga en cada una de sus audiencias, pero ahora el panorama es bastante diferente, se tiene que pedir su Uber para ir y volver, porque hoy día también lo vimos llegar en un auto particular. No sabría confirmar si era un Uber o no, pero sí llegó en un auto particular. Pero sí estaba esperando un Uber ayer en la tarde. Y recordemos que Katy Barriga está con arresto domiciliario nocturno solamente. Eventualmente podría haberlo pasado a buscar. Bueno, hay que ver qué es lo que sucede. ¿A qué hora se renueva entonces, se retoma, la audiencia hoy día? A las 2 de la tarde, ¿no? 2 de la tarde se retoma la audiencia, 2:10 porque se extendió un poquito más la audiencia, se retoma para que el Ministerio Público termine con la justificación de la necesidad de cautela de estos dos imputados respecto a los cuales se está solicitando la prisión preventiva. Posteriormente será el turno de los querellantes y ya por último escucharemos la versión de las defensas sobre qué habría ocurrido con estos 170 millones de pesos que el Ministerio Público está imputando como fraude al fisco. Muy bien, Miguel Ángel, muchas gracias. Y les contamos que desde el gobierno se ha hecho un llamado al orden tras las polémicas protagonizadas por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien ha recibido diversas críticas que apuntan a su actitud. ¿De qué se trata esto? Daniela Ruiz Tagle, adelante, buenas tardes. ¿Cómo estás, Montserrat? Muy buenas tardes. Una nueva polémica suma el ministro de Vivienda y Urbanismo, estamos hablando de Iván Poduje. Todo esto considerando que ya se le había visto en un tono bastante, a juicio de los propios pobladores, agresivo en el Olivar, decían ellos. Luego se le vio en otra zona del país arremetiendo en contra del senador del Partido Socialista, Alfonso de Urresti, y esta vez lo observábamos también en la región del Biobío, de acuerdo a todo lo que ha relatado, por ejemplo, parlamentarios que estuvieron en una reunión clave en el marco de una eventual paralización de la empresa Tapusa en la región del Biobío. Se habría visto a un Iván Poduje bastante agresivo. Eso es al menos lo que relatan los diputados, tanto el diputado Antonio Rivas del Partido Socialista, así como también el diputado Álvaro Ortiz, presidente de la Democracia Cristiana. Ellos estuvieron presentes en esa cita. Señalaron que lo que le habría molestado a Iván Poduje habría sido que lo refutaron respecto a si es que el Minbu, el Serviu, le debía plata o no a la empresa. Y esto entonces habría desatado su molestia. Acá se ha cuestionado el estilo Poduje, se ha señalado por parte de sectores del propio oficialismo que esto no suma, en el marco de los intentos por poder llegar al centro del espectro político, de poder alcanzar votos en proyectos que son relevantes para el Ejecutivo. Y el día de ayer por la noche, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, fue entrevistado por CNN y ahí aborda lo anterior, señala que se tiene que hacer un llamado finalmente a los ministros a tener un comportamiento adecuado precisamente para ese objetivo. Señaló que somos un equipo, tenemos la obligación de ser equipo y todos tenemos que sujetar nuestra acción al interés superior de un buen gobierno. Ese es el llamado que le hago a todos mis colegas ministros, señala entonces José García Ruminot, indicando que es indispensable que se ordenen como gabinete. Hoy día intentamos conversar con el ministro de la SECPRES, José García Ruminot. Pasemos a escuchar ese ambiente y también, por supuesto, fue consultado sobre estas declaraciones el propio Iván Poduje. Están todos los ministros trabajando
conforme a las indicaciones que nos ha dado el presidente José Antonio Kast. Y eso es lo que verdaderamente importa, hacernos cargo de los problemas que tienen los chilenos y ofrecer soluciones concretas. La verdad que no he tenido tiempo, estuvimos hasta las 12 de la noche ayer viendo este tema de la paralización de la obra, hablando con los trabajadores, así que no he visto noticias políticas, no sabría qué decirle. Nosotros estamos trabajando, yo parece que no me expliqué bien, nosotros estamos trabajando acá para solucionar el problema del Gran Concepción. Tenemos 400 familias afectadas por el desempleo solo en la región de O'Higgins, más otras 250 familias en la otra región, y yo pido un poco de empatía por esa situación. Esa es mi prioridad ahora, resolver problemas, esa es mi pega como ministro y eso es lo que les puedo contar. Claro, y de hecho quienes respaldan a Iván Poduje en el Congreso Nacional han apuntado precisamente a lo que él señala, que él está trabajando, que más allá del estilo, de la forma, hay que ver el fondo y señalan, destacan que se le ha visto en terreno. De todas formas, esta jornada también fue cuestionado nuevamente por los diputados incumbentes. Reiteramos, el diputado Antonio Rivas del Partido Socialista y el presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, que de hecho el día de ayer fueron al Palacio de la Moneda a reunirse con el ministro García Ruminot, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y de acuerdo a trascendidos, estos les habrían entregado una explicación, habrían excusado al Ejecutivo por el comportamiento de Iván Poduje. Pasemos a escuchar las declaraciones del diputado Rivas. Empieza un diálogo bastante áspero entre el ministro y el diputado José Antonio Rivas del Partido Socialista, ante lo cual yo le pido al ministro que por favor, no puede ser ese el tono de esta reunión, que las personas quieren saber qué va a pasar con estas obras que ya llevan 9 años aproximadamente realizándose en estas comunas, y la verdad es que ahí se puso muy agresivo, no me dejó terminar la intervención, se apuntaban después con el dedo con el diputado Rivas. La verdad es que todos los que estábamos ahí nos sentimos bastante incómodos por esta situación. Claro, ahí relato del presidente de la democracia, del diputado del Partido Socialista, Antonio Rivas, del presidente de la democracia cristiana, Álvaro Ortiz, en torno a este tema. Lo cierto es que desde el Ejecutivo han salido a respaldar al ministro Poduje, más allá de las declaraciones que entregó durante la noche de ayer el ministro de la SECPRES, José García Ruminot, que es el que está a cargo de las relaciones con los distintos partidos, con las distintas bancadas. Lo cierto es que hoy habló Mara Cedini desde el Palacio de la Moneda y ella señaló que acá finalmente hay negociaciones con distintos partidos y que esas negociaciones tienen que ver con que cada parlamentario sea responsable con los chilenos. Dijo que hay una parte importante de la oposición que viene desde hace años apelando a la forma de hacer política, respaldando ahí entonces y marcando un matiz respecto a lo que señalaba el ministro de la SECPRES. Así es, bueno, recordemos que también la semana pasada vivió un entrevero con el propio ministro de Hacienda, no solamente con personeros de la oposición, sino que también un tipo de conflicto con el propio ministro de Hacienda. Gracias, Dani, por estar con nosotros. Buenas tardes. Nos vamos a una breve pausa. Les contamos que mañana, a esta hora, podría empezar a caer algo de gotitas aquí en la capital, porque se esperan lluvias para el miércoles en la tarde y jueves durante la noche. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con más noticias. Ya volvemos con 24 horas al día. Con las noticias, en una feria libre de la Comuna de Independencia se comercializaba fentanilo y otros medicamentos ilegales. La situación ha generado gran preocupación considerando los graves riesgos que esto puede significar para la salud pública. Cristian Cereceda con los detalles. Cristian, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Sí, y este tipo de incautaciones no son tan frecuentes y el porcentaje baja aún más si se trata de una feria libre. Y es ahí hasta donde llegó la Policía de Investigaciones y también el municipio de Independencia, hasta una feria que estaba funcionando en horas de la mañana, ubicada en calle Colón entre Independencia y Vidaceta. Es hasta ahí, frente a otros comerciantes, feriantes también y clientes, donde se pudo intervenir un puesto que estaba vendiendo una
una gran cantidad de fármacos, medicamentos, y entre estos artículos se encontró fentanilo, una caja, para ser más precisos, que contenía al menos 8 parches que se suministran, pero el problema está en que este tiene un uso médico. Hay un doctor que receta este medicamento, que es muy estricto, y luego se consigue en un lugar establecido como una farmacia. Pero acá se estaba distribuyendo de manera informal, clandestina. Cualquier persona lo podría haber comprado, ya sea desde un adolescente hasta una persona que no necesariamente necesita este medicamento, y ahí está el riesgo. Primero, que es altamente adictivo y que tiene secuelas que son muy dañinas para el cuerpo. Por ejemplo, puede provocar un paro cardiorrespiratorio o algún otro tipo de malestar, por supuesto, porque acá no hay ningún tipo de receta. Ahora bien, lo que se está investigando es saber quiénes mantenían este medicamento, porque las personas que lo estaban ofreciendo alcanzaron a huir, pero se pudo incautar este fentanilo. Además, se ha dicho que en la comuna de Independencia hay 6 ferias libres establecidas que tienen sus permisos, y al menos en 4 se ha detectado lo que es la venta de fármacos, y eventualmente se puede encontrar también fentanilo, lo que preocupa, porque acá se pierde la trazabilidad y en definitiva se está cometiendo un delito sanitario que por supuesto acá se busca sancionar y condenar. Sobre esto tenemos algunas declaraciones, escuchemos. Se encontraron parches de fentanilo en el lugar, un encuentro que es poco habitual, no se encuentra en la feria libre, lo que causa preocupación, por supuesto, por la salud. Esto es un elemento que se puede adquirir para efectos sanitarios, pero acá con la venta ilegal se pone en riesgo, por supuesto, a la población con un medicamento con un alto impacto en la salud, con dosis que son muy fuertes, y por eso esta preocupación y este punto para levantar esta alerta. Sí, la mayor cantidad de la gente que adicta a los medicamentos analgésicos la trata de ubicar, comprar y la utiliza como droga para ellos. Se realizó la denuncia respectiva para poder hacer la investigación posterior. Claro, una investigación en curso porque no era un puesto pequeño, se encontraron casi 400 medicamentos en este puesto informal en una feria libre. Por ejemplo, también había Sopiclona, clonazepam, algunos de los medicamentos que se pudieron ubicar. Nosotros hicimos un recorrido durante esta mañana, detalles que vamos a revisar por supuesto en 24 horas central, donde solamente en una feria, en una distancia de no más allá de 4 cuadras, encontramos a 13 vendedores que estaban ofreciendo medicamentos, donde lo que está a primera vista es medicamentos quizás más rutinarios, como ibuprofeno, Tapsin y otros que son más tradicionales. Pero eso sirve también de fachada para ofrecer este tipo de medicamentos que está prohibido, se está cometiendo un delito y donde su distribución también incluye un riesgo sanitario. Por lo tanto, ahí está la preocupación. Ya se está haciendo una trazabilidad para saber de dónde provenía este fentanilo y también saber qué tipo de organización las está vendiendo, en este caso en ferias libres en la comuna de Independencia. Claro, es que es especialmente preocupante porque que ya se venda fentanilo es un paso que se da súper grave en la entrada finalmente de estas drogas, porque es una droga tan peligrosa y tan adictiva. Hemos visto en Estados Unidos el nivel, las drogas zombies, le llaman, claro, el nivel de afectación en la población que termina destruyendo prácticamente capas sociales. Así es, gracias, Cristian Cereceda, muchas gracias por la información. Seguimos con más información policial, Monse. Así es, sí, retomamos contacto con Fabián Collado porque vamos también a repasar, Fabián, lo que ocurrió en la comuna de Providencia, donde con una subametralladora fue baleado un conductor en medio del robo de su vehículo en esta comuna en Providencia. La víctima forcejeó con los delincuentes, quienes lo hirieron y se llevaron su auto. Fabián, adelante. Sí, exactamente, Monse. Andrés, gravemente herido. En estos instantes está siendo intervenido en la clínica Indisa de la comuna de Providencia luego de este hecho. Imagínense que fue a visitar a una amiga a la calle Eduardo Munita Quiroga, que está casi en los límites con la comuna de Ñuñoa. Estaba arribando al lugar, estaba al exterior del domicilio cuando este grupo de delincuentes irrumpe inmediatamente con armas de fuego, con armas largas, lo que llama la atención, con un alto poder de fuego, intimidan al conductor.
se van en su contra. De hecho, se ve un forcejeo en las imágenes de cámaras de seguridad. Él trata de retornar, de volver al habitáculo de su automóvil cuando uno de los delincuentes se va directamente contra él y ahí le percuta un disparo en la zona superior de las extremidades. A raíz de esto y el profundo dolor obviamente que sentía es que cae tendido al piso y es el minuto exacto que aprovechan los delincuentes para zafar, para arrancar del lugar con el vehículo de la víctima. Desesperado, estaba pidiendo ayuda, estaba pidiendo auxilio. De hecho, sintieron un golpe, sintieron algo extraño al interior de la vivienda. ¿Cuál era su destino? ¿Dónde estaba su amiga? Estaban compartiendo. Así es, de esta forma es que salen a ver lo que había acontecido. Incluso es el papá de ella, el dueño de casa, el que escucha el nombre de su hija y por lo mismo le presta los primeros auxilios. Seguridad Ciudadana llegó en menos de 2 minutos, no hubo ningún problema en Seguridad Ciudadana en la comuna de Providencia, quien le prestó también colaboración a su estado de salud, pero la ambulancia demoró bastante. De hecho, eso podría haber complejizado las labores de salud en torno a la víctima. De todas maneras, fue derivada hasta la clínica Indisa, donde se encuentra con lesiones de gravedad fuera de riesgo vital. Minutos que fueron complejos, minutos que pasamos a revisar en el testimonio de los dueños de casa luego de este acontecimiento ahí en la comuna de Providencia. Se escuchaba una pelea y yo estaba atrás en el jardín, entonces mi papá se dio cuenta y estaba mirando por la ventana hasta que llegó acá como arrastrándose y sangrando y gritó mi nombre y mi papá dedujo que como yo estaba con amigos, él también era mi amigo. Y ahí yo abro la puerta, salgo y lo veo y fue brutal. Fue más bien un alegato. Alegaba el dueño, oigan, ya se lo llevaron, ¿qué más? Y en ese momento le reaccionan disparándole aquí en la puerta. Al escuchar el nombre de mi hija, que él la llamaba, yo salí. Ese fue el detonante para salir y tratar de ayudar. Bueno, a raíz de todo esto es que las diligencias investigativas están en manos de la Brigada de Robos e Intervención Criminal que está ubicada en la comuna de Vitacura y que está justamente realizando investigaciones en torno a este tipo de organizaciones delictuales, donde llama la atención que este disparo que fue percutado por los delincuentes es con una subametralladora UCI. Alto poder de fuego por parte de los antisociales, los cuales están prófugos, pero hay varias cámaras de seguridad que van a ser claves en medio de este caso. Vamos a revisar parte de los antecedentes que pudimos recopilar en voz de Carabineros, quien realizó la investigación preliminar, al igual que el alcalde Jaime Belolio respecto a la ayuda que le prestaron oportunamente a la víctima. Esta persona habría sido abordada un momento antes por 2 o 3 sujetos, de los cuales portaban armas de fuego, tanto cortas y largas, que en el momento en que la víctima se resistía al delito, esto le efectuó un disparo prácticamente cercano a la altura de su abdomen, quien de forma inmediata queda inmovilizado y los sujetos se logran dar a la fuga en dirección desconocida. Hemos tenido en las últimas semanas 2 hechos de extrema violencia. La primera de ellas fue un disparo a uno de nuestros patrulleros en una persecución y el día de ayer un disparo a una persona cuando delincuentes le robaron el vehículo. Y por lo mismo que queremos pedirle al gobierno especialmente que nos pueda aumentar la dotación de carabineros. La comuna de Providencia recibe a toda la región metropolitana por lo menos 2 veces a la semana. Y sin embargo hoy día tenemos 1/3 de los carabineros que teníamos hace 5 años atrás. Es muy importante que podamos tener mayor reforzamiento. Nosotros lo estamos haciendo como municipio. Estamos aumentando los patrullajes y los patrulleros. De hecho, en esta ocasión nuestros patrulleros llegaron a los 2 minutos y le pudieron prestar los primeros auxilios. Investigación que se está desarrollando en torno a las bandas criminales que están utilizando este alto poder de fuego que llama la atención, que capta todas las miradas y que incluso se repitió, pero en otro hecho delictual, en otro acontecimiento, en otros sectores de la región metropolitana. Comuna de San Bernardo, ustedes van a ver las imágenes de esta bencinera que está ubicada en el eje General Velázquez de la autopista central. Una víctima, una mujer, la cual estaba cargando aire a los neumáticos y es ahí cuando este grupo de delincuentes va directamente a asaltarla, a atacarla y se ve también un arma de guerra, una subametralladora de similares características al caso anterior. En esta oportunidad afortunadamente no hubo disparos, por lo mismo no se sabe si está adaptada para esto o no. De todas maneras se apoderan de su vehículo y arrancan del lugar en dirección desconocida.
Y es ahí donde se cruzan las investigaciones. ¿Por qué? Fíjense que también se había hecho, se había dado a conocer a la luz pública los, entre comillas, paraderazos. Estamos hablando de delincuentes que frenan bruscamente sus vehículos para poder atacar a las personas que están esperando locomoción colectiva. Estas imágenes se habían viralizado de la comuna de San Bernardo, también bandas que operaban en el bosque y en los alrededores. Por lo mismo, estamos hablando de Multigiro, que tenía esta organización criminal que fue capturada durante las últimas horas por parte de la Policía de Investigaciones, donde pudieron detener a 2 sujetos, un adulto y también un adolescente de 14 años. Estamos hablando con antecedentes donde el adulto quedó en prisión preventiva, mientras que el de 14 años en internación provisoria. Revisemos declaraciones. Gracias a las distintas técnicas investigativas desarrolladas por los equipos, como el levantamiento de cámaras, declaraciones de víctimas y testigos, patrullajes virtuales y distintas técnicas investigativas, se logra identificar a los autores y gestionar las órdenes de detención, entrada y registros a los domicilios de estos, ubicados en el sector sur de la región metropolitana. Claro, en este caso era Carabineros, es el Servicio Encargo de Búsqueda de Vehículos, quien estuvo a cargo de toda la labor investigativa, también poder desarrollar amplios peritajes con el fin de poder capturar a la banda, que parte de ella ya fue desbaratada, pero es un delito que preocupa. De hecho, sin ir más lejos, este nuevo término, los paraderazos que han salido a la luz pública, se espera que no comiencen a replicarse por distintos sectores de la región metropolitana, San Bernardo, Puente Alto, Maipú, ya lo hemos visto, y se espera frenar con este tipo de situaciones, la captura de las bandas, como lo que ocurrió en San Bernardo, la región metropolitana. Monse Andrés. Así es, Fabián, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Atención. A ver, Monse, hablemos de bajas temperaturas, de lluvia incluso, ¿o no? Así es. A ver, atención, porque para mañana, a eso de las 2 de la tarde, podrían empezar a caer las primeras gotitas. A esta hora podrían las gotículas. Las gotículas podrían empezar a caer a esta hora y se estima que entre 2 y 4 de la tarde comenzaría la lluvia. Sería una lluvia débil durante la tarde del miércoles, pero la lluvia aumentaría su intensidad durante la noche y la madrugada del jueves. Y mira las mínimas para el viernes, sábado y domingo, 6, 5 y 6 grados. Claro, las máximas se mantienen, pero, y me imagino que con esta proximidad de las lluvias, Monse, las empresas eléctricas ya se están preparando para prevenir cortes de luz a futuro con el llamado Plan Invierno. No, y Dani Linares se adelantó a la temporada de lluvia porque está con impermeable. Me gusta, verdad. Dani. Es un hombre precavido. El rey de la lluvia y el rey de la comida. ¿Cómo le va? Hoy día con impermeable, sí, pero bueno, mañana parece que en la jornada me preocupa, tenemos un compromiso con Andrés mañana en la noche, que esté lloviendo, va a ser complicado, pero bueno. Ahí veremos cómo estará el pronóstico, qué tanto es la cuantía de la lluvia, pero ya están trabajando las empresas eléctricas para que, esperemos, crucemos todos los dedos, las manos, todo lo que tengamos que cruzar, no se corte el suministro eléctrico con las lluvias, sobre todo pensando en la época de invierno y este pronóstico que ha establecido la Dirección Meteorológica de Chile, que el fenómeno del Niño va a traer aparejado una gran cantidad de lluvias en nuestro territorio, por lo que finalmente las lluvias y el viento es lo que provoca el corte del suministro eléctrico cuando caen objetos sobre la línea aérea. Es lo que buscan las empresas. Esto pueda ser resuelto a la mayor brevedad posible. Van a existir cortes, sin duda, generalmente ocurren cortes, ya sean menores, pero el tema del tiempo de reposición, de que el tiempo sea lo menor posible. Para aquello se ha lanzado un protocolo de entendimiento entre todas las empresas de distribución eléctrica a nivel nacional para prestar cooperación, para prestar apoyo. Cuando exista alguna emergencia en una zona concesionada por una empresa y esta se vea superada, finalmente pueda venir otra empresa de otra zona geográfica a prestarle apoyo con sus cuadrillas y así resolver el problema para los clientes de forma mucho más expedita. Es lo que finalmente se busca con este protocolo de entendimiento, entendiendo que los cortes de electricidad, el 30% de los mismos responden a objetos que caen sobre el tendido eléctrico. Aquí en el caso de la región metropolitana y la zona central del país, esto está asociado muchas veces a los árboles. Escuchemos a las autoridades en el lanzamiento de este protocolo de entendimiento y todo el trabajo, ¿no?, que están realizando las empresas eléctricas para preparar la temporada del invierno. El 30%, un tercio de los cortes de luz se provocan por ramas o árboles.
vale decir, o objetos que hacen que se deje de transmitir o derechamente se caiga la línea. En entredicho, la posibilidad de que ellos le den continuidad al servicio eléctrico. Y esa es una responsabilidad que tienen las empresas. No obstante, es obvio que siempre también el autocuidado, la colaboración entre las municipalidades y las empresas siempre va a ser algo muy valioso, y de esa manera también se puede lograr evitar cortes de suministro. Un plan de trabajo que tienen las empresas eléctricas que presentan todos los años, pero más allá de la presentación en sociedad es cumplir con lo que mandata la legislación, contar con equipos de emergencia que puedan responder y entregar solución a todos los usuarios, no solamente cuando ocurre una emergencia, sino que en el día a día. Y para aquello la Superintendencia de Electricidad y Combustible es quien debe fiscalizar que estos planes que se presentan finalmente se pongan en ejecución una vez que se desate alguna emergencia, alguna crisis producto de las lluvias particularmente, o el viento en algunas zonas del país. Y para aquello hay sanciones. Hemos visto procesos en el pasado que ha terminado con sanciones bastante onerosas para las empresas. Sin embargo, esto lamentablemente se sigue repitiendo en torno a la preparación que debe tener el rubro de cara a un sistema frontal. Revisamos las declaraciones de la Superintendenta de Electricidad y Combustible con todo el rol fiscalizador que debe ejercerse sobre las compañías eléctricas. Y la ley también señala que ante incumplimiento de esta normativa pueden estar expuestos a reproches sancionatorios, que no siempre son sanciones. Y en ese caso ese es el rol de la superintendencia. Este no es solo un trabajo que se está haciendo en la región metropolitana, sino que en todas las regiones del país. Antes el trabajo de poda se realizaba por temporadas, se hacía antes del verano y antes del invierno. Hoy día es un trabajo permanente durante todo el año. En términos de tecnología ha habido también un avance importante. Por ejemplo, tú veías drones que son capaces de recorrer las líneas. Hay también un robot que lo que hace es poder reparar líneas sin la necesidad de un corte de suministro eléctrico. Hay más tecnología, hay más cooperación, coordinación entre todos los actores. Esperemos que todo eso finalmente incida en que una vez que se suspenda el suministro, o bien no ocurra, pero si se llega a suspender, este sea repuesto a la brevedad posible para todos los clientes. Es lo que todos esperamos, más allá de la eterna discusión que siempre ocurre para esta época sobre quién tiene la responsabilidad de despejar el tendido eléctrico. Los alcaldes responsabilizan a las empresas a los municipios. Una discusión que es muy eterna, pero que lo que dice la ley es que es la empresa eléctrica la que debe mantener despejado el tendido y evitar cualquier tipo de riesgo sobre él. Así que veremos si este plan, que ya está presentado, se cumple a cabalidad y no tenemos dificultades con la lluvia y este fenómeno del Niño, que va a dejar una gran cantidad de precipitaciones en gran parte del país. Que todas las partes hagan su pega nomás y ojalá que salgamos lo mejor posible. Dani, muchas gracias. Y justamente ya se han determinado 400 puntos críticos en la región metropolitana en el contexto del sistema frontal que se avecina. La autoridad ha hecho el llamado a la ciudadanía a no realizar acciones temerarias y a preparar las viviendas, básicamente el limpiado y destapado de las canaletas. No lo he hecho. Que el primero del año es el más importante. Sí, porque bueno, ya lo hice, eso sí, el de ahora no. Estoy bien. Sofi Carrizo, adelante con esta información. Claro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Probablemente en 24 horas más la situación de la temperatura va a ser distinta, de acuerdo a lo que ha dicho Senapred a raíz de la información que han ido corroborando por parte de la Dirección Meteorológica de Chile. Se estima que caiga mañana aproximadamente 24 milímetros de agua aquí en la región metropolitana y por lo mismo es relevante, de acuerdo a lo que dicen las autoridades, tomar distintos resguardos, realizar labores de mitigación para evitar cualquier tipo de afectación que pueda ocasionar daño a las personas o como también a la infraestructura. A raíz de distintas reuniones que vienen realizando durante el año, se han dado cuenta de aproximadamente 405 puntos críticos que hay en la región metropolitana. Y cuando hablamos de los puntos críticos, nos recordamos y también son los que normalmente nos toca cubrir en ciertos puntos cuando hay lluvias.
el sector del canal Santa Marta, también ojo con la quebrada de Macul. De eso están dentro de los puntos críticos dado a conocer por la misma autoridad. Pero lo relevante que dijeron durante esta mañana, que de esos 400 puntos críticos el año pasado solamente en 100 hubo afectaciones, es decir, el 25% a raíz de distintos trabajos de mitigación, de labores para evitar cualquier tipo de consecuencia. Tenemos declaraciones por parte del gobernador de Santiago, pasemos a revisarla de inmediato. Se han estado trabajando en obras de mitigación. Voy a poner un par de ejemplos. Los que son más antiguos se podrán recordar lo que ocurría en Conchalí con Barón Juras Reales, que era un lugar de la población de Conchalí que se inundaba todos los años, hasta que como gobierno de Santiago hicimos una inversión y ese lugar dejó de ser un punto crítico. Va a pasar lo mismo con Santa Marta. Estamos invirtiendo en un nuevo colector de aguas lluvia, al igual que el colector Hugo Bravo en Maipú, con lo cual esas dos zonas van a dejar de ser puntos críticos. Lo que ha pasado con la quebrada de Macul, por ejemplo, que es un punto crítico de la ciudad, pero claro, se ha mantenido con la DOH, la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP y la Municipalidad de Peñalolén y La Florida, ese lugar limpio, con lo cual no ha sido un lugar nuevamente crítico. Claro, ya están identificados los puntos donde eventualmente puede existir afectación a raíz de precipitaciones que se tienen ya pronosticado para la jornada de mañana. El llamado de la autoridad ha sido bastante tajante en cuanto a la ciudadanía, a no realizar acciones temerarias. Por ejemplo, acá en la región metropolitana, a no hacer trekking, a realizar senderismo. ¿Por qué? Porque puede generarse una complicación y puede eventualmente haber problemáticas en torno al regreso y también puede generar un despliegue por parte de equipos de emergencia. Así que hacían el llamado a no realizar trekking. O como también eventualmente en la zona costera, a no acercarse al borde costero, es lo que justamente decía la misma autoridad. Y también hacían el llamado a no acercarse en caso de que haya crecidas a los mismos caudales de los ríos a propósito de esto mismo. Y también de la limpieza que tú mencionabas, Andrés, en un principio. ¿Qué es la recomendación que entrega Senapred? Pasemos a revisarlo de inmediato. Que hemos tenido en otros momentos para distintas emergencias, pero principalmente para aquellas vinculadas con el invierno, por ejemplo con las marejadas que suelen tener mayor frecuencia en esta época, de personas que a pesar de los avisos, a pesar de los llamados a la precaución, generan acciones que después significan que los sistemas tengan que preocuparse de tener que ir en socorro a esas personas. Me refiero a trekking en momentos en que los pasos están deshabilitados, en que hay riesgo de nevazones, acercarse al borde costero cuando hay avisos de marejadas. A ese tipo de acciones temerarias me refiero, a acercarse a los caudales del río cuando hay avisos de que pueden haber crecidas, es en el fondo exponerse a una situación de riesgo. Ya. Ahora las recomendaciones para la gente en sus casas. Tú, Andrés, mencionabas en torno a las canaletas, a limpiarlas, también las techumbres, las bajadas de agua, las veredas, también los colectores. Intentar limpiar todo lo posible para evitar algún tipo de afectación. Evitar considerablemente tirar basura en los caudales, porque eso provoca finalmente que se generen estancamientos, anegamientos. Así que bueno, el llamado a realizar eso por parte de la misma gente en sus viviendas y también evitar cualquier tipo de acción temeraria que pueda poner en peligro su integridad. Así que recomendaciones a propósito de lo que se espera, ¿no?, para la jornada de mañana, que no sé si ya hasta ahora mañana van a haber precipitaciones, pero obviamente un hecho que se está monitoreando. Debiera. Tipo 2 de la tarde, lo decíamos, entre 2 y 4 empieza la lluvia. Debiera. Ahí te veremos, Carrizo. Ya, Sofi, gracias. Chao, chao. Comparca. Chao, Sofi. Que le vaya bien. Ahora. Nos vamos al norte del país, cambiamos completamente de tema. Carabineros logró la incautación más grande de la historia de cigarrillos de contrabando. En pleno desierto fueron decomisados 3 camiones con más de, escuche bien, 2 millones de cajetillas avaladas en 6.000 millones de pesos, o un poco más. Ivania Chavarría, desde la región de Antofagasta. Ivania, vamos contigo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, más de 2.200.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando que son incautadas aquí en la región de Antofagasta. Los dejo de inmediato con la imagen de Hernán Maureira, que nos muestra solo uno de los 3 camiones que fueron encontrados por personal de Carabineros en pleno desierto. Esto corresponde a macropatrullajes focalizados de la tenencia de María Elena y que corresponde a la comuna de Tocopilla y que permite establecer puntos susceptibles a ilícitos. Es así que dentro de estos patrullajes se encuentran a 5 personas que iban caminando por el desierto, personas con un perfil de riesgo, por supuesto. Es por esto que se intentan fiscalizar, ellos intentan huir, se deshacen de algunas pertenencias. Sin embargo, cuando son encontrados y sus pertenencias revisadas, se encuentra primero una llave de un vehículo, algo que llama bastante la atención considerando que ellos iban caminando por el desierto. Continúan estos patrullajes y a aproximadamente 1 kilómetro de estas personas y en ruta secundaria finalmente es donde encuentran estos 3 camiones. Estamos hablando camiones de alto tonelaje. Ustedes pueden ver la dimensión de solo uno de ellos. Camiones con cigarros de contrabando, una organización criminal que incluso estaba armada. Estamos hablando de 2 sujetos de nacionalidad chilena, 2 sujetos de nacionalidad colombiana y también un sujeto de nacionalidad boliviana. Todos ellos detenidos y por supuesto esta millonaria mercancía ilegal es decomisada. Tenemos declaraciones al respecto, escuchemos. Uno de ellos se desprende de un bulto que arroja hacia las cercanías del río Loa, lo que dificulta la búsqueda de este bulto y finalmente logran detectar de que se trataba de una subametralladora UCI con 11 cartuchos en su interior, preparada y apta para el disparo. Esta es la incautación más grande en la historia de nuestro país en materia de incautación de cigarrillos. Estamos hablando de más de 2.201.400 cajetillas que equivalen a 110 millones de unidades de cigarrillos. Incautación histórica. Carabineros sacaba el cálculo y nos decía, por ejemplo, si ponemos estos cigarrillos desde donde comienza nuestro país, desde Arica, podrían llegar incluso hasta más allá de Ancud. Esto es lo que pertenecía a una banda de crimen organizado. Si esto hubiese llegado finalmente a la venta, serían más de 6.600 millones de pesos lo que esta organización habría conseguido. Nosotros sabemos que precisamente estos cigarros suelen quedar, por ejemplo, o llegar básicamente a lo que son las ferias libres donde se venden de forma irregular. Tenemos también declaraciones de otras autoridades respecto a lo que es este golpe al crimen organizado. Escuchemos. Estamos hablando de una evasión tributaria multimillonaria, estamos hablando de 5 millones de dólares o 5.000 millones de pesos. Además, es una mercancía que no cuenta con los vistos buenos de salud, por lo tanto, como aduana no podemos controlar que contenga los requerimientos de salud mínimos para poder ser comercializados y por supuesto que esto es organizado, es de alto volumen y estamos hablando de crimen, esto es crimen organizado. Y lo más importante es decir que hemos recuperado la instancia de control de todos aquellos productos que entran a nuestro país sin pagar los impuestos correspondientes y en este caso estamos hablando de 5.000 millones de pesos. Más de 2.200.000 cajetillas que son incautadas y le vamos a pedir a Hernán que nos acompañe para que ustedes vean más o menos la dimensión de lo que es este camión. Este es solo uno de los 3 que estaban en pleno desierto, probablemente esperando tal vez que vinieran otras personas a buscar este cargamento o en otros procedimientos de Carabineros, por ejemplo, se ha visto que quedan los vehículos en el desierto, luego llegan camionetas, llegan furgones y comienzan entonces a cargar estos vehículos para trasladar estos cigarros. Yo decía, es un camión con 2 acoplados, el que tenemos acá como ejemplo, pero fueron 3 de estos mismos los que logró incautar Carabineros, un millonario decomiso. Estamos hablando, como decía Carabineros, del más importante en la historia del país en cuanto a contrabando de cigarros. Cigarros en este caso de origen paraguayo y que ingresan a nuestro país por pasos fronterizos no habilitados, pero que Carabineros ya tiene algunos puntos, yo decía, susceptibles, por ejemplo, para poder realizar esta fiscalización
fiscalizaciones, generalmente estos camiones o estos vehículos utilizan rutas secundarias, rara vez andan, por ejemplo, por la ruta 5. Generalmente son rutas secundarias, pero Carabineros ya maneja, por supuesto, por donde estos sujetos se trasladan para finalmente llevar esta mercancía ilegal, la más importante en la historia de nuestro país, de cigarrillos de contrabando que no llegaron afortunadamente a destino. Iván Echeverría, muchas gracias por la información desde la región de Antofagasta. Muy buenas tardes. Ustedes que al menos el 50% de las personas que son asmáticas no están diagnosticadas. Esta es una situación que podría afectar a la salud. ¿Cuáles son los síntomas? Pamela Araya nos cuenta de esto. Pame, adelante. Muy buenas tardes. Esta es una enfermedad que se estima afecta a 300 millones de personas en el mundo, pero claro, también ocurre que hay personas que tienen asma y no lo saben. Se piensa que es prácticamente la mitad. Una enfermedad, por supuesto, que afecta la calidad de vida y que se produce por una inflamación en los bronquios, una estrechez, y esto deriva en que la persona tiene grandes dificultades para respirar a propósito de esta inflamación. ¿Y cuáles son los síntomas? Puede ser este silbido agudo al momento de respirar, una tos constante, difícil de controlar, el dolor en el pecho, además, por supuesto, de los problemas severos para respirar, e incluso en las guaguas, que también hay que tener bastante atención con el color azul. La verdad de las cosas es que es algo que las personas a veces se dice que la sufren más en invierno, cuando bajan las temperaturas, pero esta es una enfermedad que tiene una serie de factores o se desarrolla por una serie de factores. Pero antes de revisar esos factores, vamos a escuchar lo que dijeron algunas personas respecto del asma. Los efisema, eso con tratamiento, son los aspiradores bronquiales, que son los puffs que uno les dice. Inhaladores, tiene que tomar pastillas, varios. Lo importante es que se sepa que es asmático y que tenga los medicamentos, la bombita sobre todo, ¿no? Y aplicársela. Y si no, llamar a urgencias. Mira, lo que hemos hecho, porque he tenido un familiar con asma, lo sentamos, tratamos de darle aire, sacarle un ratito, eso. Una patología respiratoria por la cual hay que consultar a un especialista. No hay que normalizar, por ejemplo, lo que tiene relación con la tos, con este silbido al momento de respirar. Es muy necesario tener un tratamiento a tiempo. Ahora bien, ¿son solo los factores externos o también hay un componente genético que puede llevar a que una persona desarrolle esta enfermedad? Vamos a escuchar lo que dijo un especialista. La gran mayoría del asma bronquiales tiene un componente genético innegable, que es multigenético. O sea, hay varios genes que determinan el asma. Pero se ha visto que ciertas condiciones hacen que un paciente, por un lado, presente la condición de asmática, que nunca antes la había presentado, pero algunos pacientes, sin tener este antecedente genético, pueden producir cuadros obstructivos que son exactamente igual que un asma, es lo que se llama el asma tardío muchas veces. Bueno, los factores son diversos, hablamos de la contaminación ambiental, del polen, el tabaco, el tabaquismo y una persona que también esté cerca de otro que fuma y tiene el humo entonces en su entorno. Sobre aquello también habló el médico especialista en esta materia. El principal estímulo son las infecciones y dentro de las infecciones las virales. Vemos que después de un rinovirus, del adenovirus o del respiratorio sincicial, los chicocos, los niños y los jóvenes, pero también los adultos, se les produce una obstrucción bronquial, una crisis obstructiva. El cigarrillo, la inhalación de tóxicos de humos produce crisis obstructiva. La primavera, ¿por qué la primavera? Porque existe el polen, ¿no es cierto?, que al entrar por las vías respiratorias produce una respuesta exagerada a los bronquios. Muy relevante entonces detectar el asma, si ya la tiene, por supuesto, siempre consultar al médico y no automedicarse. Hay muchos fármacos que ayudan a tener una excelente calidad de vida, pero lo ideal es no llegar y comprarlo, sino consultar en este caso al médico general o a un broncopulmonar. Muy buena información, gracias Pamela Araya. Tu bolsillo
Ya, vamos a hablar de economía porque hoy se cumplió un mes desde que se anunció el pago de los morosos del CAE. La modalidad siempre han tenido que pagar. Lo que pasa es que se dijo que ahí iba a ser más estricto en el cobro. Se venía acumulando una deuda y se apretó ahí, se apretaron los... Fue un mensaje básicamente pero los números, las cartas sí, los números, que le llegan a la gente. Sí, es verdad, los números han cambiado respecto a lo que sucedía por lo menos hasta abril del año pasado. Pasamos a revisar primero el contexto que se da esto, unas medidas quizás más llamativas, importantes o mediáticas más que importantes dentro de los anuncios para, obviamente, apretar el cinturón fiscal en nuestra economía. A ver, la deuda total, estamos hablando de 4 billones de pesos, la deuda total que tienen los 554.000 deudores morosos del crédito con aval del Estado. 4 millones de pesos. ¿Cómo va el proceso? Y esa es la información que entregó hoy día temprano la Tesorería General de la República. Lo primero, vamos con la siguiente estación. A ver, el 1 de abril, hace poco más de un mes, 485.000 personas que tienen sueldos bajo 1,5 millones de pesos, ya se les comunicó o una información respecto a algún sistema de pago que ellos van a tener con la tesorería, alguna fórmula que se va obviamente conversando. Distinto es el escenario para quienes tienen sueldos entre 1,5 y 5 millones de pesos. Ya el universo se acotó mucho más. Estamos hablando de 63.000 personas y fracción, que el 16 de abril ya se iniciaron demandas judiciales de parte del Estado, de la Tesorería, para recuperar estos dineros. Y el escenario también es distinto para quienes tienen sueldos sobre 5 millones de pesos, que hay literalmente para 1.340 personas a partir del 20 de abril ya comenzaron embargos y retención de bienes. Todas las personas sobre los 5 millones de pesos. ¿Qué ha llevado todo esto al final en términos de recaudación? Y lo vemos en la siguiente gráfica. Si hasta abril del año pasado se habían recuperado, en términos de deudores morosos, 8.681 millones de pesos, esta cifra se cuadruplica a 34.320 millones de pesos a abril del 2026. Efecto directo, obviamente, de esta medida tomada por la autoridad. 295%, es decir, se cuadruplica la cantidad de dinero que se está o que está recuperando el Estado por concepto del CAE o la morosidad. Pero también, aquí lo que se plantea de parte de la autoridad son nuevas condiciones de pago para ciertas personas. ¿Por qué? Porque para muchos se le estaba pidiendo sobre todo un pie muy grande. Para iniciar este convenio de pago se estaba exigiendo un pie que para muchos era inalcanzable. Por eso que esta pretensión de parte de la tesorería en el pie se ha rebajado y se ha hecho más accesible, por lo menos es lo que se plantea. Y lo vemos en la última gráfica. Las personas con ingresos hasta 1 millón de pesos, el pie va a ser de 70.000 pesos y pueden pagar en cuotas por el mismo monto, entre 12 y 24 cuotas, pero por el mismo monto de 70.000 pesos. Para acceder a estas condiciones sí o sí hay que tener pagado el pie, si no, de ninguna forma. Entonces los ingresos hasta 1 millón de pesos. Las personas con ingresos entre 1 y 2 millones de pesos, el pie va a ser de 10% de la deuda o de 1 millón de pesos como máximo. La cuota que se le va a cobrar ya no va a ser de 70 lucas como los que ganan menos de 1 millón, sino que una cuota equivalente al 10% del sueldo. Los que ganen más de 2 millones se les va a cobrar, por ejemplo, un pie de 1,5. Son parte de las nuevas condiciones y cómo va este cobro de los morosos del CAE. Escuchemos declaraciones desde la tesorería. Se iniciaron 63.000 demandas que corresponden, como señalé de nuevo, insisto, deudores con ingresos superiores al 1,5 millones de pesos mensuales. Y finalmente ya se han generado 1.340 embargos a estos deudores que con ingresos superiores a los 5 millones de pesos no han regularizado o pagado su deuda a la fecha. Cambio que hemos implementado, que ya está operativo, si las personas se meten hoy día a nuestra página ya está funcionando, es que va a haber un pie máximo por tramo de renta. Para aquellas personas que ganen menos de 1 millón, el pie máximo va a ser de una UTM, que en el mes de mayo está en 70.588. Es interesante cómo este anuncio simplemente provocó que parlamentarios, que todos sabemos el sueldo que tienen, incluso autoridades públicas, el fiscal nacional, hayan pagado una deuda que venían arrastrando hace años. Estamos hablando de personas que tenían salarios altos y que no habían pagado el CAE y que ante este anuncio decidieron pagarlo. ¿Hablemos de salario mínimo? Hablemos de salario mínimo.
porque ya es oficial. El gobierno presentó su propuesta de sueldo mínimo que comprende un alza de 7.500 pesos y otro reajuste que se realizaría en enero. La propuesta genera rechazo en la CUT y también el respaldo en las pymes. Felipe Gallegos, adelante con la información. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, comienza formalmente el debate por el sueldo mínimo. Ya hay propuestas sobre la mesa y también comienza el trámite legislativo porque se espera que durante esta tarde parta la discusión. ¿Qué es lo que propone el gobierno? Subir el sueldo mínimo en torno a los 7.500 pesos. Es decir, si hoy día el salario mínimo, vamos a comenzar a ver una gráfica, se encuentra en 539.000 pesos, llevarlo a 546.000 pesos de forma automática. Pero eso no es todo. Comprende este proyecto un nuevo reajuste a contar del 1 de enero en línea con la inflación, es decir, con cuánto aumenta el costo de la vida entre los meses de abril y diciembre. Es decir, este proyecto de ley contempla dos reajustes, uno automático, uno a contar del 1 de enero. Todo, por supuesto, en línea con la inflación. Y es por eso que se lleva justamente esta cifra, por eso se llega a los 7.500 pesos, porque eso responde a la inflación que tenemos entre los meses de enero y abril, que llega a 1,4%. Y ese 1,4% es básicamente el aumento que se hace en este salario mínimo. Conversamos con la CUT, conversamos con las pymes, por supuesto, opiniones diversas ha generado esta propuesta del gobierno. Es una indolencia por parte del gobierno, es crueldad, y por eso nos parece, y le hacemos un llamado al gobierno a dialogar, a no pasar la máquina. A las pymes se les tiene que ayudar y no usar como escudo defensor de los grandes empresarios, que finalmente ese es el interés que está defendiendo la derecha y en particular el ministro Quirós con sus exiguos 7.500 pesos que no alcanzan prácticamente para nada. En un contexto donde el desempleo está llegando casi un 9% y considerando que el 90% de los trabajadores que ganan el salario mínimo trabajan en una pyme, nos parece muy responsable de parte del gobierno proponer un reajuste del 1,4%. Hay que considerar que en los últimos años han habido alzas significativas al salario mínimo, que ese salario mínimo se paga en su mayoría en el mundo de las pymes, por lo tanto los emprendedores valoramos que primero venga el crecimiento y después sigamos conversando de alzas significativas. Y claro, las pymes respaldan esta propuesta porque aseguran que ha subido mucho el desempleo, la economía está estancada y justamente eso busca mantener ese equilibrio, ¿no? De mantener el poder adquisitivo, que esté justamente el sueldo mínimo en línea con la inflación. Sin embargo, esta propuesta está muy distante de la postura que tenía la CUT, de llevar el sueldo mínimo a los 640.000 pesos. Hay una diferencia ahí abismal entre las partes. Bueno, nosotros conversamos justamente con economistas qué es lo recomendable, cuánto puede la economía justamente aumentar el salario mínimo considerando las malas cifras de empleo y también las malas cifras de crecimiento. Es un equilibrio, nos dicen los expertos. Pasemos a revisar justamente lo que nos dicen. Y la verdad es que nuestra posición en este tema es que los costos de empleo, los costos que enfrenta el empleador van al alza. De hecho, van a subir del orden de 14% en los próximos 4 años, aún si la remuneración no sube, porque van a subir las cotizaciones previsionales y también por efecto las 40 horas. Entonces, dado eso, nos da un alza de costo para el empleador que es similar a la que ha habido en otros aumentos de salarios mínimos antes. Esta misma tarde entonces comienza el debate en el Congreso en torno a la discusión del sueldo mínimo. La propuesta del gobierno ya está sobre la mesa, subir en torno a los 7.000 pesos el salario mínimo automáticamente una vez aprobado el proyecto, pero el 1 de enero tener un segundo incremento en línea con la inflación, en línea con el aumento del costo de la vida entre los meses de abril y diciembre. El debate ya está encendido, respaldan las pymes, lo rechazan la CUT. Por cierto, también habrá que ver qué dice el Congreso a contar de esta tarde. Así es, veremos cómo se pronuncia el legislativo. Gracias, Felipe. Vamos a cambiar de tema. Una nueva alternativa de transporte enfocado en las mujeres llega de la mano de Uber Mujeres, la nueva opción que permite a las usuarias elegir viajar con socias conductoras. ¿Cómo funciona? Perdón, me atoré, el asma. ¿Cómo funciona y cuándo estará disponible? Catalina Torres, no se rían. Con los detalles, Cata, ¿cómo te va? No seas malo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y más control para las pasajeras, eso es lo que busca el lanzamiento de Uber Mujeres, una nueva opción que se agregará a la aplicación que ya todos conocemos, que es Uber, en donde se les permitirá a las usuarias personalizar aún más
sus viajes. Van a poder elegir cómo y con quién desplazarse, porque al elegir la opción Uber Mujeres, que aparecerá en esta sección en donde uno suele elegir, por ejemplo, que quiere Uber con prioridad o confort, van a poder priorizar su conexión con socias conductoras en 3 modalidades que se las paso a detallar. Primero, en solicitudes de viajes inmediatos, también en reservas programadas con 30 minutos o más tiempo de anticipación y por último en preferencias para todos los viajes. Esta iniciativa es gracias también a la colaboración con Upgirl Mobility, una aplicación enfocada en desarrollar la movilidad femenina que también va a cumplir un hito bien importante al convertirse con un programa que se implementará en la primera flota 100% eléctrica conducida por solo mujeres. Pasemos a revisar qué nos dijeron los representantes de estas aplicaciones respecto a esta iniciativa. Uber Mujeres viene a responder ciertas escuchas que tenemos con nuestras usuarias, de poder tener mayor control, mayores alternativas y mayor flexibilidad a la hora de solicitar un viaje. Y si lo podemos hacer enlazando los viajes con conductoras mujeres, aún mejor. Vamos a tener este producto y opción de viajes exclusiva para mujeres en la plataforma y va a estar presente desde el día de hoy en Santiago, Viña del Mar, Valparaíso y La Serena. Mira, los viajes se siguen haciendo a través de Uber. Nosotros aparecemos en el viaje real, o sea, nuestra flota llega a responder a esa solicitud de viaje con nuestras conductoras que son contratadas, con estos vehículos que son eléctricos y que se insertan dentro de esta categoría. Pero todo el control y gestión de esta flota lo hacemos 100% nosotros. Claro, una iniciativa que también fomenta la participación de mujeres en el mundo laboral y por sobre todo, y lo que nos comentaban las usuarias, el tema de la comodidad, ¿no? La seguridad que sienten muchas mujeres al estar con personas de su mismo género al volante. Pasamos a revisar lo que nos dijeron ellas. Yo creo que es espectacular porque en realidad, por ejemplo, a mí me va a servir mucho más si le aviso a alguien que voy, como ya voy en Uber tranqui, voy con una mujer. No sé, me siento segura y a veces me meto en conversaciones de manera más tranquila. O a veces ni siquiera hablan y el ambiente así es agradable. El tema de las mujeres siempre apenas se suben es como, oh, qué rico que me lleva una mujer, qué rico que sea una conductora. Y yo creo que las pasajeras igual van a tomar Uber Mujeres por seguridad. Porque obviamente se van a sentir como, no sé si más en confianza sea la palabra, pero sí más placentero puede ser el viaje, más seguro. Bueno, esta primera etapa va a estar disponible en Santiago, Valparaíso y también Viña del Mar en una primera instancia y de aquí a una semana aproximadamente ya debería salir la opción en la aplicación de los usuarios de estas zonas de Chile que acabo de mencionar. Pero por supuesto se espera que en unos meses más esto se pueda extender a todo el país. Catalina Torres, muchas gracias. Buenas tardes. Antes de la cortina de post, ¿puedo aprovechar la instancia? Ya. Porque yo creo que también hemos sido muy pacatos en decidir, por ejemplo, que hayan vagones de metro exclusivos para mujeres. Hay países que no han tenido ni que pasar por el Congreso, no hacen nada extraño. Lo hacen nomás. Tomar la medida y la verdad es que un montón de mujeres se sentirían aliviadísimas cuando van en la mañana al trabajo, se vuelven a la casa, si es que pues se pueden subir tranquilas al carro del metro. Tomamos de nota, vamos a hablar con Luis de Granch. Por favor, muchas gracias. Vamos a deporte. Nos vemos, muchas gracias por haber que tenga una excelente tarde. 24 horas al día. Disfruten. Disculpe el desorden. Sí, discúlpenos, siempre discúlpenos.